Lo que quiere decir con eso es que la teología busca comprender lo que Dios piensa, o sea, dice sobre cualquier tema. Y eso lo dice Lambert en la página 2 otra vez, que Lambert es el libro, uno de los libros que ustedes tienen, si mal no recuerdo el segundo o el tercero. Entonces, nosotros cada vez que leemos la Biblia y explicamos un texto, ¿estamos haciendo qué? Teología. Estamos haciendo teología. Por eso tenemos que hablar de la teología de la consejería. Aplicado a la consejería significa, y esto es importante, ¿qué significa eso? Que el consejero parte de lo que Dios establece en su palabra. De eso es que parte el consejero para la solución del problema del aconsejado. ¿De qué tú partes? No, porque ellos están un poco alterados, Carlos y Juan y José, ellos se pelearon porque es que había una tensión y que esto, no. La Biblia dice que el problema de Carlos y de José es el pecado que mora en ellos y nosotros vamos a trabajar eso. Entonces ya tú lo sabes, pues si vas a trabajar el pecado que mora en ellos, claro, vas a tratar, como dijeron los hermanos, creo que fue Graviel y Ruth, vas a tratar primero de calmar, de que no haya una tensión ahí en ese momento. Vas a tratar, ¿verdad?, de explicar que pasan esas cosas, que sucede. Recuérdate que en la Biblia tal discípulo tuvo este problema, Pablo confrontó a Pedro, lo que pasa es que Pedro ahí no actuó como un sino que se quedó callado porque entendió que él estaba mal, pero Pablo le dijo hipócrita delante de todo el mundo, y él es un hipócrita. No, pero yo anduve con el Señor, pero era hipócrita. Si él hubiese sido un ya usted, digo, Pedro es un pero quiero decir que si él hubiese respondido como usted sabe lo que pasa. Así que, hermanos, cuando hablamos de teología, lo digo más despacio y más pausado, cuando hablamos de teología, es que cada vez que leemos la Biblia y explicamos un texto, estamos haciendo teología. Porque la teología es la suma de lo que dice Dios sobre un tema en particular. Tú vas a hablar de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, tú tienes que hacer teología, tienes que buscarla en Génesis, y tienes que pasar por Romanos 8:29, que dice que la meta de Dios en nosotros es restaurar la imagen de Cristo, que es la misma imagen de Dios. Pues eso es hacer teología. Está dañada en Génesis, pero ahora Dios dice que la va a restaurar. Pero tiene que usar también a Filipenses 1:6. Que dice que estando persuadido de esto, que el que inició en vosotros, comenzó en vosotros la buena obra. Y usted sabe cuál es la buena obra de salvación, ¿verdad? Integral, la salvación eterna, la física, la emocional, todo eso, la perfeccionará. Entonces habla de que Dios continúa trabajando. Pues eso también tiene que ver con la imagen. Así que eso es la teología. El pastor consejero necesita hacer un estudio completo de teología para que pueda trabajar dentro de un marco bíblicamente acertado. Su teología tiene que estar completamente apoyada por la palabra de Dios. Refútelo. Por favor, no se atreva a refutar eso. Su teología tiene que estar completamente apoyada por la palabra de Dios. ¿Qué dicen ustedes? La secundamos. Explíquelo. Yo diría por un. Espérate, deja que él defienda su tesis. Él dijo que la secunda, defiéndalo. Su teología tiene que estar completamente apoyada por la palabra de Dios. No puede haber una discrepancia, no puede haber una tensión entre tu teología y la palabra de Dios. No puede haberla. Explíquelo. Sí, eso es lo que dije. No puede ir en contra de la palabra de Dios porque sería herejía, entonces lo que mi teología no sería una teología, sino una herejía. O no una herejía, pero una teología distorsionada, que al final también es mala. No, espérense, párense ahí. Hay diferencia. ¿Cuál es el concepto de herejía y de... Gracias, ahora estamos bien, no, hermano. Hay teología, yo le aseguro que si yo ahora mismo hablo de la teología bautista del sur, con la teología de ustedes aquí, que algunos son bautistas, nosotros tenemos diferencias. Y los dos agarramos un texto y lo analizamos diferente. Entonces hay diferencia en el enfoque teológico, pero no herejía. No, es contrario. No, escúchame. Tienes que escuchar bien. Tienes que escuchar. Esto es importante. Ahí, Sí, sí. Dice allí, está completamente apoyado. No, y también ¿no me va a dar la mano? Sí.
Oh, ¿qué pasó a José? Porque Carlos lo empujó, ahora no quiere darle la mano. Mira, escuchen, hermano, escuchen. Vamos a aclarar eso es importante, escúchenme. En temas que no son temas fundamentales que tienen que ver con la salvación, puede haber diferentes enfoques en un mismo pasaje de la Biblia. Y vamos a tener diferentes teologías. Y es obvio que las dos no pueden estar en lo cierto, pero no es una herejía. Una herejía es cuando tú coges algo de la palabra de Dios que es esencial y tú lo cambias completamente. Por ejemplo, una herejía que María aporta a la salvación del ser humano. Eso es una herejía. Una herejía que Jesucristo ya vino. 1944, los adventistas dicen que Jesucristo entró en el santuario. Vino por segunda vez, pero espiritualmente, ya Él no vuelve. Eso es una herejía. Una herejía que Cristo no es Dios. Y los testigos de Jehová cogen y hacen una traducción del griego moderno y dicen, no, ahí dice, en el griego moderno, porque el griego es una lengua que sufrió cambios, y en el griego moderno dice que Él era un Dios, porque en este de aquí no dice Dios, sino un Dios. Ah, ok, pero tú estás cogiendo el griego moderno para traducir algo que se hizo en el griego antiguo, pues no tiene sentido. Eso es una herejía, ¿tú ves? Pero tienen que saber, y no pueden ser ustedes como consejeros, no pueden ser radicales, que hay temas de la Biblia que usted lo va a leer y usted va a decir, esto es esto, y usted se va a encontrar con otro hermano que dice, no hermano, eso no es así, eso es así. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la razón? No sabemos, porque ahora hay dos posiciones. En todo caso, tendríamos que buscar un experto en el tema para que nos diga cuál fue la investigación que hizo y cómo llegó a esa conclusión. Por ejemplo, yo le acabo de decir que el texto que ustedes citaron de Primera de Tesalonicenses 5:23, creo que es, que ese texto no dice así en el original. Ustedes ahora van a tener que ir a otras versiones y buscar. ¿Por qué? Porque ahí no dice eso. Lo que pasa es que en la Reina Valera, donde dice espíritu, lo cambia para darle sentido al texto, y te dice esto y esto. Pero el texto lo que hace es llevarte gradualmente para al final decirte, tiene que ser santificado todo tu ser, todo lo que eres tú. Eso es lo que quiere decir. No es que tú vas a ver uno aquí y otro allí. Perdón, acabo de decirlo. Que en el original no divide un cuerpo, un alma, un espíritu. ¿Qué es lo que dice? No dice todo tu ser. Que él en el original te lleva para mostrarte que lo que Dios quiere es que tú completo te santifique. Así dice en el pasaje. Que tú te santifiques por completo. Y para darle sentido al texto te dice vuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero al final tú no vas a trabajar con tu cuerpo, con tu espíritu, con tu alma. Tú vas a trabajar contigo integralmente, sin hacer separación. Esta dosis para el alma, esta dosis para el espíritu. No, eso no es bíblico. Tú vas a trabajar con todo para tu ser. ¿Ustedes ven la diferencia? Bueno, no la ven. Yo quiero decir algo sobre eso que usted dijo, ¿no? De que nuestra teología tiene que estar arreglada completamente por la palabra de Dios. Pero bueno, cuando usted ve a todos los teólogos, todos alegan que ellos están fundamentados en la palabra de Dios, los calvinistas, los arminianos, los radicales, los otros, los de Rey Cerrey, todo el mundo alega que está fundamentado en la palabra de Dios. Yo digo que nuestra teología tiene al menos que ser... No, al menos no. Al menos no tiene que ser sí o sí, por lo menos equilibrada, por decirlo así. Sí, ahora no, mismo. Equilibrada y no tener esta postura, que es lo que veo mucho yo, ¿no? Ya, yo tengo lo correcto y los demás no tienen capacidad, son heréticos, ¿no? Lo mío sí está alineado a la palabra de Dios. Este modelo, esta estructura, esta herramienta, sí es el diseño de Dios, porque yo tengo, porque está fundamentada en la palabra. Sí, pues déjame entonces hacerlo de una manera que lo puedan entender más rápido. Cuando se habla de consejería, porque vamos a quedarnos aquí ahora, no hay tal relatividad. No puede haber la palabra equilibrio. Tú no tienes espacio para presentar una teología que tú pretendas que va a hacer cambio en la vida de un ser, tratando de que haya un equilibrio. Tiene que ser totalmente bíblica, totalmente bíblica. Cuando se habla de consejería, que es lo que Lambert quiere decir aquí. Hablando de teología, por eso se llama teología bíblica de la consejería. Lo voy a decir de nuevo.
cuando se trata de consejería bíblica, no puede haber equilibrio ni relatividad. Tiene que ser 100% bíblica, apoyada por la Biblia. Por eso, los 75 o más textos bíblicos que ustedes le van a hacer la exégesis. Ahora, yo entiendo lo que dice el hermano, pero eso no quiere decir que esa sea la norma. Escuchen bien, cuando usted ve que hay problemas con teólogos y problemas de posición, eso no quiere decir que hay un problema con la teología, ni hay un problema con la Biblia. El problema es con los teólogos, que lo hay. Entonces nosotros tenemos que salirnos de ese grupo y dejarlo a ellos allá. Y saber que cuando vamos a hablarle a una persona, a Carlos y José, del origen de su conflicto, no puede haber relatividad. Yo estoy haciendo un doctorado en psicología y fíjense que yo no le he hablado un solo punto citando la psicología hasta ahora. ¿Lo he hecho? No. He usado principios, pero no estoy apoyando mi fundamento en psicología. ¿Por qué? Porque mi teología de la consejería es 100% bíblica. No hay espacio para la relatividad. Ahora, usted podría preguntar esto. Sé que levantaste la mano, te la doy en cuando usted podría preguntar esto, pastor, ¿y cómo yo sé que su teología es 100%? Estoy hablando de la consejería, ¿ok? Estamos en eso, ¿verdad? Sí. Hermano, préstame atención aquí. Sí, es un pasaje bíblico. Sí, no, pero préstame atención, porque si me busco un pasaje ahora te va a perder esto. Y después entonces nos quedamos. Ahorita lo busca. Óigame, miren, escuchen bien. ¿Cómo usted sabe que mi teología es 100% bíblica en cuanto a la consejería? Porque eso es lo que estamos haciendo aquí desde las 9 de la mañana. Y usted no ha tenido conflicto, usted ha tenido textos que usted lo entendía mal. Y después cuando fue, usted dijo, pero espérate, eso es, ¿ve? Podemos tener diferencias en cuanto a un punto, diferencia. Como eso mismo de que algunos creen en la tricotomía, otros dicotomía. Eso no conflige, eso no es, porque ahí no hay tensión. Ahí lo que hay son datos que ustedes no tienen, que cuando ustedes lo tengan y lo busquen, y ustedes vean en el griego, usted dice, pero espérate, es verdad. Pero además lo más sencillo, si tú tienes un alma, ¿cuándo Dios te la puso? ¿Ven ustedes cómo se hace teología? ¿Cuándo Dios te la puso? O Dios, no, es que Dios no nos dijo. ¿Cómo que no nos dijo? Y no dijo cuándo te hizo y cómo te hizo, cuándo Dios te la puso. Entonces tú vas a deducir, y eso es teología también, pero no es posible que lo que le llaman el alma sea la condición en que entró el hombre después de la caída. Sí, a eso es que le llaman alma. Y el problema mío con eso es que si tú no defines eso claro, las personas van a pensar, como piensan algunos de ustedes o pensaban, que Dios te hizo con un espíritu, con un alma y un cuerpo, y eso no lo dice la Biblia. Él dice que te hizo con un cuerpo y un espíritu. ¿Dónde lo dice? Génesis 2:7. Hizo del barro y sopló el espíritu. Pastor, pero el pero no cabe ahí, cabe en otra parte. ¿Dónde? En Primera de Tesalonicenses 5:23, que ese manuscrito en el original no lo dice. Entonces, cierro este comentario diciendo esto: en consejería tenemos que estar 100% seguro que nuestra teología es bíblica, es fundamentada de la Biblia. ¿Por qué? Porque tú estás jugando con la vida de la gente. Tú estás jugando con la vida de las personas. Tú estás jugando con matrimonio de la gente. Entonces, si tú le dices a una gente, por ejemplo, porque tu teología es relativa o es equilibrada, no, pero si hay este tipo de problema, te puedes divorciar. Vale decir, yo tengo una posición sobre el divorcio, yo la tengo. Yo tengo una posición sobre todo. Pero cuando usted me la pregunta, yo le digo, la que interesa es lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice Jesús sobre el divorcio? ¿Quién sabe? No, él no dice eso, pero ¿qué dice? ¿Cómo lo dice? Te voy a ayudar. ¿Cómo lo dice? Gracias. Gracias. Eso es lo que usted le tiene que decir. Vamos a ver si entendieron. Cuando usted esté aconsejando a una persona, no le puede decir, la Biblia dice que no te divorcies. Usted no puede decir eso, porque la Biblia no lo dice. ¿O lo dice? No. A Gracias. no ser a causa de Exacto. Que también tendríamos que ver qué es lo que significa eso, porque ahora nos dicen que si hay adulterio sí te puede
divorciar, pero la Biblia tampoco dice eso. En el texto original no dice eso. ¿Cómo le dice? Hablamos ahorita, vamos a otra cosa, vengan acá, porque no le puedo decir, no, tranquilo, escúcheme. Sí, está bien. Bueno, ya es muy tarde, ya entramos, ya lo hago mañana. Bien, gracias. Miren, el punto está en este, hermano, tenemos que ser bíblicos. Una persona viene y dice, yo me voy a divorciar, que el diablo me lleve. Usted sencillamente coja la Biblia y usted le dice, van a ver mañana cómo valorar sin validar, mañana, eso es mañana, en técnicas. Valorar sin validar. Si usted no valora, usted no puede ser consejero. Valorar, te entiendo. Usted tiene que valorar todo lo que se le dice. Yo me voy de la iglesia, a veces la iglesia no sirve, yo no quiero, te entiendo cómo te sientes. Eso se llama valorar. Si usted no sabe valorar, va a aprender aquí. Y si usted no aprende a valorar, no hable de consejería. Porque cuando una persona llegue, la única oportunidad que usted tiene de conectar con esas personas es valorando. Por eso le dije ahorita lo del vaso de agua. No puede, usted tiene que valorarlo. Entiendo cómo te sientes. Para tú decir eso, tiene que ser que tú te sientes bien agobiado. Usted valora a la persona. Pero eso es mañana. Vamos a cerrar, vamos a continuar un poquito más, pero vamos a ver si estuvimos claros y si estamos de acuerdo. Vale decir, mi trabajo no es que ustedes estén de acuerdo. Si ustedes no están de acuerdo, seguimos. Y toman tiempo. Pero hay cosas que yo no les puedo darle el lujo a ustedes de quedarse sin estar de acuerdo. Porque si no están de acuerdo, no avanzan. Estamos de acuerdo y entendieron que en consejería, la teología de la consejería suya tiene que ser radicalmente bíblica, no relativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo que aunque la Biblia dice que no te debes divorciar, como no lo dice así, lo que tú le vas a citar lo que dice la Biblia. A Jesucristo le preguntaron y él tiene que estar más interesado en que la gente no se divorcie que tú y yo. Y él dijo, en el principio no fue así. Ahora eso tiene un paréntesis, porque entonces el paréntesis es, pero no estamos en el principio. Estamos después del principio, en la caída. Y entonces Él puede restaurarte. Él puede salvar tu matrimonio. Ahora, escúchame bien. Divórciate o no te divorcies, Jesucristo no va a parar de amarte ni de trabajar en ti. Pero te aseguro que si le das una oportunidad a Cristo, si te enfocas en Él, no en el problema, si te distancia un poco emocionalmente de tu pareja y te conecta más con Cristo, pudieras ver las cosas de otro punto de vista. Como, por ejemplo, cuando la persona te hace la pregunta, tú coges el cuchillo y le haces así, pero de frente, no se asuste, y le haces así, ¡shah! Y le metes el cuchillo, que es no te asustes, ya te iba a correr, no tengas miedo de meter el cuchillo, pero tienes que preparar a esa persona para enterrarle el cuchillo. Me vine a divorciar, no aguanto ese desgraciado, ese es un perro, un maldito, yo no lo aguanto. Valora. Entiendo. Tiene que ser un momento muy difícil que usted está en esa posición. Valora y ora. ¿Qué usted me dice, pastor? Bueno, por ahora a Jesucristo le hicieron la misma pregunta y mire, en el principio, pero usted no sabe, porque la persona te pregunta usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Tienes razón, no sé lo que estás viviendo, pero si tú me cuentas, puedo saber lo que tú estás pasando. A propósito, Carmen, mira lo que dice aquí, todo lo puedo en Cristo que me capacita. No, ahí dice me fortalece, sí, pero te lo cité en el original, porque en el original, y usted aprovecha hasta para darle una clasecita a la persona, sin parecer un teórico o una teórica. La gente no necesita eso. La gente no necesita que la palabra es la palabra, con turpré del griego eso no lo necesita la gente, eso lo necesita usted como estudiante. Saber que sombra, proyección, la gente lo que necesita saber es que Dios está ahí para ellos.
Entonces usted le dice, sí, pero esa palabra que es fortaleza es porque la fortaleza viene de la capacitación. Dice capacitación, Él te capacita. De la preparación que tú tengas, Y, no puede ser y- de la preparación que tú tengas para exacto, enfrentar esa exacto. Y quizás ahora, Carmen, tú no estás capacitada. Claro que yo no estoy capacitada. Ese hombre me ha dañado la mente. Ese hombre me ha dañado. Mira, pastor, me ha pegado 4 cuernos y encima de eso me quiere pegar. El desgraciado me quiere. Yo oigo todo eso. Usted lo va a oír también. Entonces tú, sí, Carmen, yo entiendo. Valorar todo el tiempo. La mitad de una sección de consejería es valorar. Porque tú estás buscando dónde es que tú vas a clavar el cuchillo. Hermana, no se corra. El cuchillo es la palabra, hermano, es la espada. Porque es que en ese texto no dice espada, dice bisturí, pero de otra manera, que vamos a hablar de él después. Entonces, estamos claros en eso, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo rapidito? Porque cuando entra el pastor por ahí se terminó la clase, pero quiero avanzar por lo menos 2 diapositivas más. Quise tomarme este tiempo. ¿Entendiste, hermano Gabriel? No hay relatividad, no hay equilibrio. Podemos tener relatividad en cuanto a otros temas, que sí lo tenemos. Por ejemplo, tú me dices que la gente va sin Cristo, va a quemarse al infierno. Y yo te digo, no, la gente sin Cristo va a un lugar de espera. Entonces, podemos tener equilibrio. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué importa si un inconverso se va al infierno directamente o si va a un lugar de espera, si el final es el mismo? Entonces yo, como eso es lo que hace la teología, yo puedo eliminar la tensión y entonces decir, ha de entenderse que la perdición de la que habla la Biblia es estar separado de Dios. Y entonces algunos creen que se van al infierno directamente los que mueren sin Cristo. Otros creen que no, que van a un lugar de espera. Yo estoy en esa posición. Pero podemos conciliar ambas posiciones. Porque lo que importa es que la persona está eternamente perdido. No importa si está eternamente quemándose o si está en un lugar de espera. Usted ve cómo eso se llama... Eso se llama equilibrio y se llama negociar, porque usted no puede pelear todo. Si usted me dice a mí que Cristo salva, pero que Cristo usted tiene que aceptarlo como Señor y Salvador, yo no tengo problema con eso. Yo le puedo mostrar por la Biblia que cuando usted se convierte a Cristo, sí, ya, mañana, porque no lo hicimos. Yo le puedo mostrar por la Biblia que cuando usted se convierte, usted lo que acepta a Cristo es como Salvador. Y cuando usted entra en el discipulado, que usted conoce a Cristo como lo que Él es verdaderamente, usted lo recibe como Señor. Yo se lo puedo probar, pero al final ahí puede haber una conciliación, porque si usted dice no, tiene que aceptarlo como Señor y Salvador. Tiene que esto, a mí no me importa, lo importante es que aceptó a Cristo y si va discipulado va a terminar con Cristo como Señor, porque no hay manera de que sea otro. Entonces, hermano, grábense eso, porque para mí eso es fundamental. Y yo voy a asegurarme de alguna manera que ustedes han entendido eso, no cognitivamente, sino que ustedes lo pueden discutir. En consejería, la teología tiene que ser 100% bíblica. No es cuestión de que usted va a buscar un balance ni un equilibrio, tiene que ser bíblica. Usted está tratando con la vida de la gente y ahí no hay relatividad. Hay gente que van a ir donde usted una sola vez en su vida y no van a volver más. Yo fui el responsable en la tierra de lo que Dios quería hacer desde el cielo. Dios me usó a mí y yo tomé mi lugar y yo hice lo que tenía que hacer. Y eso es lo que usted tiene que hacer con la gente. No hay tiempo para jugar con teología. No hay tiempo para buscar posiciones. No, bíblicamente tu teología tiene que ser 100% bíblica. Y si no la entiende, ¿qué hago? No la use ese texto. Si hay un conflicto, si hay una tensión, no use ese texto. ¿Y qué hago entonces? Pues bendito, para eso te estoy dando más de 75 textos bíblicos, para que los analice y tú los uses donde no haya tensión, donde sea 100% bíblico. ¿Qué tensión puede haber en que en pecado me concibió mi madre? No hay ninguno, porque Él lo está diciendo. Nací en pecado, miedo, vergüenza y culpa. ¿Qué pecado puede haber en que miserable de mí, maldito de mí es lo que está diciendo? Soy un maldito en la tierra. Yo no hago lo que quiero, sino ¿qué tensión puede haber? Ninguna. Él está
apelando a eso que él siente, que él quiere amar a Dios, él quiere amar quizá a esta mujer que la ve, pero cuando la ve, no la ve inicialmente como su hermana, como la sierva de Dios, sino que ve lo que todos los ojos humanos pueden ver en un determinado momento y él se siente miserable. Eso no quiere decir que él está en pecado, él está en una lucha. Y usted va a estar en una lucha constante, en un conflicto, pero ese conflicto siempre saldrá ganador Cristo, no usted, si usted lo pone así. Amén. Ahí tienen texto bíblico. ¿Qué dice ese texto? Salmo 119, 9. Que limpiará el joven su camino, guardar tu palabra. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 119, 11 y 12? Versión Palabra de Dios para todos. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus mandamientos. Ahí se está apelando, hermanos míos, a que la palabra sea lo que transforme la vida. El Salmo 119, si usted lo estudia, usted tiene ahí nada más, usted tiene 30 o 20 textos más, nada más en el Salmo 119. Y si usted quiere una versión resumida del Salmo 119, váyase al Salmo 19. Trata lo mismo, pero resumido, con palabras más contundentes. Ahí está. Yo sé que quieren escribir, pero no tengo el tiempo, no se preocupe, yo les suplo lo que el hermano pidió. Si aceptan lo de la teología 100% bíblica y firman un acuerdo, un pacto, entonces yo les mando los PowerPoint. La consejería, dice Jeremy Pierre, el pastor y la consejería, no recuerdo si es el segundo libro, un libro muy bueno, un pequeñito. La formación profesional o los programas académicos, escuche esto, pueden ser útiles para afilar la habilidad, pero incluso aún si los has tenido, si no los has tenido, puedes aconsejar, escucha bien, si de todo corazón te apropias de la palabra de Dios, de forma que muestres a las personas su más grande necesidad y su más grande esperanza. Eso merece leerlo en voz alta. ¿Alguien lo ve? ¿Que lo pueda leer? La formación profesional o los programas académicos pueden ser útiles para afilar la habilidad, pero incluso, aun si no lo has tenido, puedes aconsejar si de todo corazón te apropias de la palabra de Dios, de forma que muestres a las personas su más grande necesidad y su más grande esperanza. Dicho en cubano y en puertorriqueño y en dominicano, que yo creo que se dice igual, creo yo, tú tienes que despertarle el hambre a la gente de Cristo y después servirle el plato grande que es Cristo. Eso es todo. Por eso tienes que escucharlo, por eso tienes que valorarlo. A mí me dijo una persona, pastor, ¿sabe lo que me ha impresionado? Yo nunca había estado en una sección donde me habían escuchado sin interrumpirme. Eso me dijo la persona. Nadie lo escuchaba. ¿Ah? Nadie lo escuchaba. Es que la mayoría de las veces nosotros no escuchamos. La mayoría de las veces. Los pastores somos las peores personas escuchando, por si usted no lo sabía. Los pastores. Y los líderes nuevos, como ustedes, son terribles. Nosotros tenemos un problema de escucha, por eso le hablaba ahorita que si de alguna técnica le voy a decir, es la técnica de escuchar, que no es técnica tampoco, es empatía. Usted escucha a una persona media hora sin interrumpirlo o nada más lo interrumpe para hacerle preguntas puntuales de lo que usted no está entendiendo y usted se ganó a esa persona para siempre, para siempre, para siempre. Lo que quiero es que sepan que si usted no es responsable de saber que se trata de vida o muerte, usted no merece llamarse consejero. Tiene que saber eso. Y usted se va a meter con la gente, usted va a ir a la Biblia, usted va a ser tolerante y usted va a trabajar con ellos. Para ser consejero no se requiere ser un profesional. Y eso lo dice Lambert en el libro de Teología Bíblica de la Consejería. Él dice que no se requiere ser un profesional, se necesita articular una visión, entiéndase que usted tiene que generar una visión de la realidad
que comprenda el dilema del aconsejado y ofrezca una respuesta a ese dilema. En otras palabras, cuando una persona se siente ahí, usted tiene que tener claro cuál es el problema real y cuál es la solución a ese problema. ¿Cuál es la respuesta? Aunque todos los problemas tienen el mismo origen, que es el pecado, todos los problemas de consejería o que requieren consejería tienen el mismo inicio, la misma raíz, pero las soluciones, aunque es la misma, se presenta de manera distinta. Hay unas personas que usted va a coger el frasco, lo va a abrir y le va a decir, abre la boca, y la persona le dice, tiene 2 cucharas, no te preocupes, abre la boca, y usted coge y usted le da la primera, aunque ella no abrió la boca, le da la segunda, y entonces la persona dice, pero ¿por qué usted viene con 2 cucharas y me da 2? Porque esa es la dosis que tú necesitas. ¿Quién dice eso? Yo soy el consejero. Usted tiene que estar en control de la consejería. Ahora usted dice, no, es el espíritu. Sí, pero el espíritu lo va a usar usted porque el espíritu no opera en el aire. El espíritu opera en persona. ¿Estamos de acuerdo? Quería ver cómo reaccionaban. Si usted no está en control de la consejería, el espíritu no está en control, porque el espíritu lo puso a usted ahí para que usted controle. Pastor, y Sí. yo quiero decir algo. Por ejemplo, en caso de nosotros que tengamos que enfrentar una situación que no tenemos mucha experiencia, se nos puede ir de control a veces las personas. Se me van a mí todos los días. Sí, pero incluso que pueden tratar de con los problemas de controlar y a veces nosotros no sabemos cómo lidiar con Yo eso. tampoco sé. Pero existirá, por ejemplo, ¿cómo decirlo? ¿Qué cosas nunca debiéramos hacer cuando estamos aconsejando? ¿A qué no permitir que hagan? No puede desnudarte delante de las personas. No, Y me quitarle la refiero ropa. a palabras, actitud, por ejemplo, ¿qué nunca debiéramos hacer? Lo que pasa es que la consejería, hermano, y por eso cuando yo primero lo observé un poco cuando el pastor habló, pues traté de averiguar cómo es la dinámica y supe, ¿verdad? Pregunté algunas cosas que ustedes son personas, la mayoría, que están en misiones y están entrando al ministerio y eso así. Lo que pasa es que la consejería no es algo, y yo me estoy cuidando mucho con ustedes, de no traerle venir y presentarle un sistema, tengan esto es lo que tienen que hacer. Es que la consejería no es algo matemático. La consejería no es tan sencillo como se ve, pero tampoco es tan complejo. Porque usted cuando esté allí, usted conoce ya la raíz del problema. Entonces, si usted conoce la raíz del problema, ya usted lo que va a ver es cómo usted va a aplicar la medicina a ese problema. Entonces, usted va a tener que desarrollar una destreza que lo vamos a ver mañana, que es la última clase, y vamos a hablar de técnicas de consejería, y ahí ustedes van a ver de escuchar, de observar. Por ejemplo, yo observo, porque yo te puedo responder directo, cosa que nunca puedes hacer, pero no lo voy a hacer, porque es que por eso te respondí con sarcasmo, desnudarse, para que pensaran, ¿ves? Que no es tan sencillo. Hay cosas que otros consejeros no van a hacer, y yo puedo hacer que lo haga, todo va a depender. Bueno, por ejemplo, yo no doy consejería en pareja, yo no creo en eso. Yo los escucharía quizás juntos una sola vez y después los separaría. Entonces él me hizo la pregunta, ¿por qué? Yo le digo, porque si todo apunta a Cristo, Cristo no se puede apuntar a Cristo en pareja. Hay que ver dónde está la disponibilidad a que Cristo entre, que casi siempre uno de los dos está más dispuesto, más dispuesta, y entonces comenzar con esa persona, ir orando con la otra, ir haciendo un trabajo. Pero mañana vamos a hablar de eso, cosas que no se pueden hacer, cosas que usted no puede hacer. Por ejemplo, usted nunca puede dar, nada más le digo esto, en un primer encuentro una solución a las cosas. Que no hay manera que en un encuentro usted tenga respuestas objetivas. ¿Ve? Usted tiene que irse a su casa y orar. Usted tiene que descargarse. ¿A qué hora fue la consejería? ¿Fue por la mañana o fue en la tarde? Después que usted tenía 20 cosas que pasaron.
Entonces la pregunta, usted, es para que vea que no es tan sencillo la respuesta. Recuerde que le dije ahorita que las preguntas son sencillas, las respuestas deben ser pensadas y trabajadas, deben ser razonadas. Dios nos puso para razonar. Usted entra en una sección de consejería a las 8 de la mañana, su primera consejería. Créame que no va a ser lo mismo que si usted entra a las 5 de la tarde, su última consejería. En el caso mío a las 5 ya yo lo que estoy pensando es, mi esposa no la he visto, pues nosotros estamos juntos un ratito y siempre tenemos algo que discutir. Así mismo, discutimos, no me gusta o no te gusta algo, pero no podemos estar lejos mucho tiempo, nosotros casi siempre estamos juntos. Mi esposa es mi proyecto de vida, es mi asistente, mi secretaria, es mi socia, y cuando ya llega a cierta hora, yo lo que quiero es llegar a mi casa. Entonces, ¿usted cree que la decisión que yo tome de aconsejar a esa persona y de darle una solución a las 5 de la tarde va a ser la misma que a las 8 de la mañana? Yo le aseguro que hay riesgo de que no. Entonces, para ser consejero, ya ustedes saben eso. Entonces, hermano, aconsejar en su forma más simple es una persona que busca caminar junto a otra que ha perdido su camino. O sea, y eso lo dice Jeremy Pierre en el libro de El Pastor y la Consejería, no dice la página, pero lo dice, que es uno de los libros de ustedes. Es una persona, yo como consejero, que he decidido caminar junto a otra que ha perdido el norte. Entonces usted entenderá que no es tan sencillo de qué hacer o qué no hacer, porque hay veces que usted va a hacer cosas. Si es un hombre que estoy aconsejando, es muy probable que termine de la oficina yéndome con él en el carro para ir a comprar un helado, porque a la persona le encanta el helado, y el Espíritu Santo dice, vete, comete un helado con esa persona. Y le digo, te puedo invitar a un helado, ahí hay una heladería, tú sabías, no, y venden buenos helados. Y ese día se fue la consejería, los dominicanos dicen se fue la consejería ajuste, o sea que no hubo consejería. ¿Ustedes creen que no hubo consejería? Ese fue el día que más consejería hubo. ¿Por qué? Porque Jeremy Pierre dice que aconsejar en su forma más simple es una persona que busca, en este caso yo como consejero, caminar junto a otra que ha perdido su camino. Porque eso que dice la Biblia de Hebreos 4:12, que nosotros decimos espada, y que tenemos el concepto de la espada del romano, de esa espada que ponen la larga, eso no es lo que dice. Ahí dice daga. Y se refiere al cuchillo que usaban los romanos en el pleito cuerpo a cuerpo. Y era un cuchillo pequeño que se lo ponían así, no así para pelear ni para pelear así, sino que lo cogían y entonces hacían cortes precisos, en un brazo, un corte preciso, y se retiraban. Y tú seguías peleando, el otro seguía peleando. Pero ¿qué pasaba con las energías? ¿Qué pasaban con las energías? Y después venían en el cuello otro. Y la persona decía así, ya la persona ya no puede porque ahora... Y eso, entonces, en la traducción correcta, ahí debería decir, la palabra de Dios es más cortante que todo bisturí de doble filo, porque la idea es una herramienta de corte que hace un corte preciso. De eso es que habla la Biblia. A diferencia del consejero secular, el consejero cristiano sabe, escuche esto, que Dios está más interesado en la sanidad integral del aconsejado que el aconsejado mismo. Refuten eso, por favor. Si no lo va a refutar, afírmelo con argumento. Léalo en voz alta a alguien. A diferencia del consejero secular, el consejero cristiano sabe que Dios está más interesado en la sanidad integral del aconsejado que el aconsejado mismo. ¿Quién refuta? Yo segundo porque al fin y al cabo es creación de Dios, es creación de Él. Él está interesado, si envió a su hijo para salvar, ¿cómo va a querer destruir entonces? Y si es cristiano, es porque es creación de Dios, que Él está más interesado. Si es cristiano, tú acabas de decir en tu argumento que la razón es porque es creación de Dios. Pero mi pregunta es, ¿y si es cristiano, es porque es creación de Dios
que Dios está interesado en restaurarlo? Lo que pasa es que hay una diferencia entre creación de Dios y hijo de Dios. Y ustedes todos somos creación, no todos somos hijos de Dios. Pero dice la palabra en el Evangelio que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quién? Nosotros. ¿Quién? Nosotros. ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién? ¿De quién está hablando Efesios? Tú me citaste Efesios. Ajá. En Cristo. Lo que yo quiero que ustedes piensen y razonen, porque esto es lo que pasa. En el plan de salvación en Cristo, ser hijo de Dios lo cambia todo. En el plan de la creación, ser hijo de Adán lo cambia todo. Porque ya dijimos ahorita, en la mente del inconverso el Espíritu Santo no está obrando porque Él no está ahí. Usted le puede dar consejería, que le llaman consejería, para predicarle el Evangelio. Pero cuando usted está aconsejando, se supone que usted está aconsejando a una persona cristiana. Si es inconverso, usted lo está aconsejando según él, pero usted lo que le está predicando el Evangelio. Entonces tiene que saber esa diferencia. Porque si usted le va a decir a un inconverso, mira, cuando el hombre pecó, en Génesis 3:15 le dijo que le iba a dar la promesa y la simiente, ¿usted cree que él le está importando eso? Él no lo está entendiendo. Entonces, si usted va a hacer eso, lo primero que usted tiene que a un inconverso es repito, a un inconverso, él cree que está en consejería. Él no está en consejería, porque consejería es discipulado. Él está predicando el Evangelio. Está bien que usted le diga consejería, pero quiero que se conozca la diferencia. Que el aconsejado sabe que todo el que está en Cristo, Dios está más interesado en la sanidad integral. ¿Por qué? ¿Quién lee Lucas 4:18? Rapidito ahí. Para que dejemos esta clase lo más avanzada ya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Primero, ¿quién habla ahí? ¿Quién es que está leyendo? Jesucristo. Y saben que es una cita que él está trayendo de Isaías 61, una profecía sobre él. Continúen. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Leo más despacio, con el mismo tono, pero más despacio. Oigan esto, oigan la salvación ahí integral, escuchen. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Predicarles el Evangelio, ajá. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí están las personas que están sufriendo, están quebrantadas, como la hermana que el esposo embarazó otra, la dejó y duró un año esperando, un corazón quebrantado. Adelante. A pregonar libertad a los cautivos. Hay personas que no necesariamente están endemoniados, pero están atados, drogadicción, homosexualidad, cosas así. Continúen. Y vista a los ciegos. Personas enfermas. Ajá. A poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos, personas que por situaciones ya están tan dañados como la depresión, la amargura, cosas así, etcétera, muchísimas otras. En otras palabras, ese es el Evangelio integral, esa es la salvación integral que está ahí. Y obvio, eso se cumple cuando la persona está en Cristo. Pero el que aconseja tiene que saber que Dios está más interesado en sanar a la gente. Por eso usted tiene que darle espacio a Dios. Por eso tiene que orar, por eso tiene que desarrollar lo que le digo. No es una sección técnica, no es técnica. Que usted hace un 4x4 y usted dice esto es esto, una suma. Usted tiene que apostar todos sus recursos al Espíritu Santo. Y si me va a ripostar diciendo, pastor, nosotros no apostamos, pues está bien, confíe todos sus recursos al Espíritu Santo. Te voy a responder rápido. Algunos de ustedes no definieron el Evangelio, porque no todos los cristianos saben lo que es el Evangelio, y no todos los pastores saben lo que es el Evangelio. Hay una cosa es definir la palabra Evangelio, eso es una cosa, y regularmente nosotros nos quedamos en definir la palabra Evangelio. Mañana, creo que es mañana, no nos va a dar tiempo, creo, porque está aquí. Déjame ver si avanzo, a ver si llego hasta ahí paramos. ¿Qué es la consejería? Así que sigo con tu pregunta, porque la tengo pendiente. Vale decir, no se puede aconsejar sin saber lo que es el Evangelio. Si usted cree nada más que el Evangelio es buenas nuevas, usted no va a poder entonces ser un buen consejero, porque el Evangelio tiene las peores nuevas que usted pueda escuchar, además de las buenas nuevas. Tiene también malas nuevas. ¿Ah?
Bueno, vamos a ver, mañana seguimos. ¿Qué dice Jay Adams que es la consejería? Él la define. Ustedes saben que Jay Adams es un gurú de la consejería. Jay Adams es el propulsor de un método que se llama consejería noutética. Yo tenía de hecho tenía toda una sección para trabajar con ustedes de consejería noutética, pero el Espíritu Santo me llevó a que no diera eso por ahora, que ustedes no lo necesitaban, y le doy gracias que pude entenderlo y eliminarlo. Nada más le digo que la palabra noutética lo que significa es una palabra que es bíblica, es griega, está en el griego, y es una palabra que es la palabra que en el griego se usa para aconsejar, noutética, pero hablaremos de eso después. Está en uno de sus libros, ustedes lo van a ver. ¿Qué dice Jay Adams? Es la consejería que implica confrontación cara a cara. En otras palabras, métele el cuchillo, pero es cuando el Espíritu te lleva a meterle el cuchillo. Córtalo, 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 que bote sangre, pero cuando el Espíritu te lleve. Es esa confrontación cara a cara de una persona a otra debido a la preocupación amorosa por él, con el fin de lograr los cambios que Dios desea en su vida. Es una confrontación amorosa. Tú no puedes estar reprendiendo a la gente como que tú le estás hablando a personas que son, ¿verdad?, empleados que están en rebeldía, y tú le estás diciendo, eso no funciona, aunque tú quieras hacerlo. En su segundo libro, Jeremy Pierre, El pastor y la consejería, él dice que consejería bíblica o consejería pastoral es identificarse, ¿usted está oyendo eso?, con las debilidades y pecados de las personas. Hablar con Dios en nombre de las personas, ahí está la oración. Y hablar a las personas en el nombre de Dios. Por eso es que tú no puedes hacer un cuadro sistemático, matemático de la consejería, y hago esto, no hago esto. Sí, hay muchas cosas que tú las tienes por la experiencia, destreza, pero tú tienes que hablar con Dios. Señor, mira a fulano, Padre, él está sufriendo. Señor, el diablo lo tiene atado. Señor, él no puede entender. Señor, si tú me dejas a mí, yo lo voy a hundir más. Señor, yo no quiero estar con él. Señor, yo no quiero estar con ella. Señor, esa persona me cae mal. Porque si usted me dice que usted no tiene ninguna persona que le cae mal o que le ha caído mal, yo me voy entonces a examinar, porque yo sí. Y si usted me dice, a mí nadie me cae mal, pues yo me voy a examinar cuando salga de aquí, porque a mí sí. Hay personas por las que yo no daría un minuto de mi tiempo, yo no lo haría. Pero eso soy yo, en mi estado natural, miedo, vergüenza y culpa, ya lo identificaron, soy productivo. Soy matemático, no me gusta la matemática no fue mi mejor materia, pero me gusta la multiplicación, me gusta el efecto de que te enseño para que enseñe a otro, y a veces tú haces las cosas y tú no vas a ver ningún resultado, la estás haciendo porque Dios es el que va a ver el resultado, y Dios siempre va a ver un resultado aunque tú no lo veas, porque Dios no está interesado en que tú veas. Entonces él dice, es identificarse, ahí está la empatía, ponerte en el lugar del otro. ¿Qué le dije que no se puede hacer, hermano, de lo que usted preguntó? Decirle a una persona que se está ahogando en un vaso de agua. Ya eso usted lo está ahí, ¿lo vio? Ni pensarlo siquiera, porque el vaso de agua, que es para usted el vaso de agua, para aquella persona es un océano. Tienes que identificarte con las debilidades y pecados de las personas. Hablar con Dios en nombre de las personas y hablar a las personas en nombre de Dios. Eso está en su libro, en las primeras páginas. ¿Qué es la consejería pastoral? En esencia, y esto lo dice Ron Hawkins y Tim Clinton, un maravilloso libro, se llama El Nuevo Consejero Cristiano. En la página 32 dice, en esencia, la consejería cristiana es una forma de discipulado pensada para ayudar a liberar a las personas para que experimenten el perdón de Dios, su propósito y su poder, para que así se conviertan en seguidores de Jesucristo totalmente dedicados. En otras palabras, si tuviera que resumir en un pasaje bíblico, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
irresponsablemente nosotros casi siempre citamos ese texto dejándolo en el 28, pero el texto dice más. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, parafraseándolo, y aprended de mí, que soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. En cubano, en dominicano, en puertorriqueño, enamórate de mí, déjate guiar de mí, deja que yo sea el que te guíe en mi palabra, ese es el yugo. No vayas donde quiera. Pedro 21, en el capítulo 21 de Juan, Jesús le dice, te vestía, ahora te va a vestir otro, te ceñía, ahora te va a ceñir otro. Antes iba donde quería, ahora te va a guiar otro. Ese es el Espíritu Santo. Y Él usa la palabra como espada. Entonces, mis amados hermanos, por eso ustedes ven que yo les pido en el sílabo un sistema de discipulado. Comiencen a trabajar ya. Ustedes tienen los textos bíblicos. Usted va a desarrollar un esqueleto de por lo menos 12 lecciones. Porque un sistema de discipulado tiene que tener varias lecciones. No tiene que tener 12. Puede tener 6, pero yo quiero 12 lecciones, porque yo creo que en 6 lecciones usted no hace nada. En su sistema de discipulado, cuando usted vaya a una persona a trabajar consejería, usted tiene que definir si usted va a hacer una consejería de 3 meses, o sea, de 3 por 4, 12, son 12 secciones. Si son, vamos a poner que la semana tiene 4, dije mal. Si la semana, ok, el mes son 3 meses, y usted va a hacer una sección por semana, exactamente, son 12 secciones, 3 meses. Usted tiene que decidir qué usted va a hacer. Ahora, yo le aseguro algo a usted. Usted en 2 semanas, usted no corrige ningún problema. Si usted corrige un problema en 2 semanas, usted es mago. O Dios hace muchos milagros a través de usted. Las personas necesitan, cuando ustedes lleguen a mañana, ustedes van a ver que lo primero que la gente hace, aunque esté en tu oficina buscando consejería, es negación. Si no hace eso, es anormal. Las personas entran en un estado de negación. Cuando ustedes oyen a las personas que dicen, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué usted interpreta? La persona no lo está aceptando, ese es el estado de negación. Pero la persona está en cambio, porque eso es necesario para que alguien, en este caso, alguien que es usted, a través del discipulado le enseñe que la persona está pasando eso por el pecado que cometieron nuestros padres, y ese pecado nos ha llevado a un estado y estamos como estamos y necesitamos ser transformados en Cristo. Dice, por otro lado, dice Heath Lambert, que es el tercer libro de los libros que ustedes tienen, y él dice que es una conversación, la consejería tiene que ser hablada. No quiere hacer consejería con emoji, o sea, con símbolos, porque eso no funciona. Es la conversación en la que una persona con preguntas, dificultades y problemas busca ayuda de alguien creyendo que esa persona puede brindarle respuestas, soluciones y ayuda. ¿Ustedes ven eso? Entonces tiene que haber una conversación, usted tiene que provocar que la persona hable. Yo le voy a dejar los PowerPoint, no se preocupen, concéntrense en que sigamos los principios. ¿Qué es la consejería? Dice David Paulison, muy buen libro también, El pastor como consejero, página 19. La consejería no es esencialmente una empresa técnica. Ahora entienden por qué yo digo que no se preocupe mucho por la técnica, que requiere conocimientos técnicos. Es una empresa relacional y pastoral que se dedica a cuidar y sanar el alma. Y yo diría la vida, ¿verdad? Porque alma, en el contexto que usan los consejeros, la palabra alma es vida. Ya les dije que si usted creía que Dios trabaja el alma aparte y el cuerpo aparte y el espíritu aparte, quítese eso de la cabeza. Dios trabaja en un ser de manera integral. Lo que afecta a tu cuerpo, afecta tu alma y tu espíritu. Si tenemos un alma. Yo los desafié y todavía nadie me ha dicho, pero yo espero que ustedes lo muestren en su... No, eso no va a ser parte del trabajo, porque a mí eso no me importa. Tricotomía o dicotomía me da lo mismo. El problema es el mismo, el pecado. Pero me gustaría que alguien se atreva y acepte el reto y muestre los textos donde muestra que Dios trabaja en el alma, no en el espíritu y no en el cuerpo, o sea, no en el ser. El ser es un ser integral, lo que afecta una cosa afecta a la otra.
Entonces, ¿en quién yo trabajo? En el alma, como me dijo un pastor, yo quiero hacer un discipulado cuando yo estaba recién convertido. Yo quiero hacer un discipulado porque tu alma necesita transformación. Y yo quería entender eso, cómo mi alma estaba separada de lo demás, ¿verdad? Claro, nunca me lo pudo mostrar. Entonces, la consejería para un pastor o para un líder, ahí debería decir, pero yo quise seguir en la línea del seminario y me cuidé, porque también como académico hay cosas que yo voy a decir que es para ganar puntos con los directores del seminario, que como lo puedo decir porque como Onel no está aquí, no, yo estoy bromeando, yo no trabajo de esa forma, pero tengo que seguir la línea del seminario independientemente. Yo por eso lo dejé así, todo, con consejería pastoral y seguí así. Pero recuérdese que estamos hablando de consejería bíblica o consejería cristiana. Y ahí debería decir, la consejería para el cristiano no es opcional, es un mandato. Y ahí hay textos que ustedes lo van a leer y mañana los vamos a discutir. Ahí hay textos que dicen que la consejería es obligatoria. Juan 21, 15, 17, Jesús se despidió de Pedro diciéndole apacentar. Y cuando usted busca lo que significa apacentar mis corderos, es cuídalo, pastoréalo, vigílalo, aliméntalo. Así se despidió Cristo de Pedro cuando ascendió al cielo. Hechos 20, 18, mirad, dice que mirad por la grey. Y mirar, cuando usted busca en el original, significa mirar, apacentar. En el caso de Cristo, el costo fue su sangre. Ahí dice por qué debemos hacerlo. Ustedes lo van a leer hoy, mañana vamos a comenzar con eso, quizás comenzamos así. Efesios 4, 11 al 16, que dice el propósito de los pastores y los maestros, y los que creen en profetas y apóstoles para este tiempo, pues también incluido. Y dice constituyó, o sea, Él estableció, Él señaló, Él apartó para que hicieran ese trabajo. Así que cójanse eso muy en serio, si quieren, anótenlo, porque no le voy a enviar el PowerPoint ahora. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice cuál es la ruta que sigue la palabra, pero dice que lo primero, que la palabra es útil para enseñar, ¿verdad que sí? Pero noten que entonces en Efesios 4, 11, 16, no dice que las personas aprenden la palabra solo. Dice que Él constituyó a los pastores, ¿verdad? A los maestros para que enseñen la palabra. Yo tengo personas y ustedes también, y ustedes mismos, que han leído pasajes de la Biblia por años. Y cuando se han sentado conmigo en 5 minutos, yo les explico, pastor, eso es lo que significa. Por años yo lo había leído diferente. Por años había estado equivocado. Ese es el trabajo nuestro, no es opcional. Hebreos 13, 17 dice el trabajo de los pastores. ¿Y por qué los miembros tienen que obedecer a los pastores? Lo dice ahí, no es opcional. Primera de Pedro 5, 2. También habla de lo mismo, de apacentar la grey y lo haga ¿verdad? Cómo debe hacerlo. Así que, hermano, si necesitan más tiempo, puedo también publicarle, vamos a hacerlo más, pero tengo el teléfono grabando, y le puedo sacar una foto a esto y ponerlo en el chat, porque tengo que moverme. Llegamos donde yo quería, y si tenemos que terminar, ya estoy tranquilo. Miren el problema cuál es. A veces se habla, porque el evangelio es la consejería, y la consejería es el evangelio, o sea, no puede distorsionarlo, no puede cambiarlo. Es que nosotros nos hemos quedado en la definición de la palabra. Mírenme aquí, que le voy a hacer la historia. En el tiempo antiguo, la palabra evangelión, que esa es la palabra griega, evangelión, se usaba como la definición del premio que le daban al soldado romano que llegaba con una buena noticia a un batallón. Él estaba por allá, el batallón estaba aquí, y él llegaba con una buena noticia, una noticia que lo mandaban a dar. Y entonces le daban un premio, y eso era el evangelión. Te damos un premio por eso la noticia que traíste. Resulta que le dije que el griego es un idioma que cambia el significado. Las palabras cambian. Después, el premio ya no era el evangelión, ya no le daban el premio, sino que dicen, pero la persona viene a traer una noticia a un batallón que está aislado, pero ese es el premio. Entonces, ahora el evangelión, el evangelio es la noticia que él trae.
Entonces de ahí se define evangelión como una buena noticia. Quiero saber si entienden eso. El evangelio es buena noticia, pero es el evangelio en definición de la palabra evangelio. Tú no estás definiendo el evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender eso. Porque si cuando usted tiene una persona ahí al frente, usted le va a comenzar a hablar de las buenas noticias del evangelio, porque el evangelio tiene buenas noticias, el evangelio de Jesucristo, y no le habla de las malas noticias, usted no le está predicando el evangelio. El evangelio de Jesucristo tiene un significado mucho más amplio que buenas noticias, porque usted ha definido la palabra evangelio, pero usted no ha definido el evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, Pedro dice en 1 Corintios 15, 13 y 4, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Escuche parte de cómo él define en parte el evangelio, porque ahí no está definido completo. Que Cristo murió. ¿Esa es una buena noticia? Me responden, por nuestros pecados. ¿Esa es una buena noticia? Conforme a las Escrituras, que fue sepultado. ¿Esa es una buena noticia? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una hermana me dijo, cuando dije que Cristo murió, ¿es una buena noticia? Y dijo, sí. Y yo dije, para usted que no tuvo que morir. Pero para el que murió no es buena noticia. Si no se atrevan a refutarlo, porque le voy a dar argumentos para que no refuten. Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Usted me puede argumentar teológicamente y decirme, no, pero Jesús se refería al proceso de que el Padre iba a dejar de mirarlo por el pecado. Dígalo como usted quiera, pero él dijo que si era posible, pararan eso ahí. Entonces, no es buena noticia todo, también hay muy malas noticias. En definición, vamos a definir el evangelio. Miguel Núñez, en uno de sus libros, define el evangelio como el mensaje de redención, de liberación. Fíjense que son dos cosas diferentes. Redención, liberación. Redención, una cosa, liberación es otra. Llevado a cabo en la cruz, donde Dios Padre crucificó a su Hijo, y éste derramó su sangre para el perdón eterno de nuestros pecados, con lo cual el Hijo satisfacía plenamente de una vez y para siempre la justicia perfecta de Dios, aplacando su ira contra el pecador y terminando así la enemistad entre Dios y el hombre. Dios hizo esto imputando mis pecados a su Hijo e imputando o cargando a mi cuenta la santidad de Cristo o su carácter moral, lo cual aseguró mi estatus de no culpable ante Dios. Eso es muy completo lo que él está definiendo o como él está definiendo el Evangelio de Jesucristo. Esta es la definición que yo propongo, no porque es mejor, sino porque es la que uso en mi material. Yo tengo un material sobre el Evangelio, no se lo compartí porque no era importante ahora, no quiero cargarlo de cosas, pero escuche la definición que doy de Evangelio. Antes de eso le digo que cualquier definición del Evangelio que no incluya lo que Dios hizo cuando nos creó, lo que pasó cuando pecamos, la promesa de Dios y la obra de Cristo y nuestro estado actual en Cristo, no está definiendo el Evangelio de Jesucristo. Al Dios, esta es la definición que propongo para ustedes. Al Dios habernos creado en Adán y Eva para su gloria y nosotros haber pecado separándonos de su voluntad, Dios prometió restaurarnos en Cristo. Eso está en Génesis 3:15. Y en su tiempo, Jesucristo vino, Juan 1:1 al 4 y Juan 14, a pagar por nuestros pecados, muriendo en la cruz y resucitando. De manera que ahora todo el que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, para mí el orden no es ese, pero lo pongo así. El orden es que usted no acepta a Jesús como Señor, usted lo acepta como Salvador. Y en el discipulado usted entra como Señor. Pero como quiera, usted tiene que tener una relación con Jesucristo como Señor, porque Él no deja de ser Señor. Por eso lo pongo así, como Señor y Salvador de su vida,
respondiendo con arrepentimiento y fe, además de salvación, recibe el Espíritu Santo como garantía de que ha de perseverar en su comunión con Dios y como miembro del cuerpo de Cristo, entiéndase la iglesia, hasta el final. Cuando usted tenga esta definición, usted puede elaborar otra o puede tomar otra. John Piper tiene una excelente, yo no la puse ahí para no poner muchas diapositivas, pero usted debe tener en su oficina, en un lugar donde usted define el Evangelio, porque la mayoría de las personas que lleguen a buscar consejería con usted no entienden el Evangelio. De hecho, si ellos entendieran el Evangelio, no estuvieran allí. Yo puedo llamar a un amigo, a un pastor, a un amigo, y pedirle una opinión sobre un tema. Lo he hecho, lo hago todos los días. Pero yo no iría a una sección de consejería, porque yo conozco los postulados bíblicos para ir a la Biblia y buscar la consejería. Yo no estoy diciendo que buscar consejería es malo. Y le dije que yo busco, vamos a decirlo así, consejería, pero de otro tipo. Una opinión. ¿Qué tú crees de esto? Tengo un problema con esto, ¿qué tú entiendes? Y la persona me dice, mira, pues yo entiendo que debes hacer esto, debes hacer esto. Y tú has leído este texto, fíjate, no me acordaba de ese texto. Tremendo, tremendo. No me acordaba de ese texto. Pero tienen que saber que usted tiene que conocer el Evangelio, usted tiene que saber aplicárselo a las personas. Que las personas están allí porque la persona fue creada a imagen y semejanza de Dios y la persona pecó y la persona se condenó, pero Dios dio una promesa en Génesis 3:15 y en su tiempo esa promesa vino a la tierra hecha carne, que es Dios hecho carne, para garantizarle a esa persona que ahora esa persona va a ser salvado y restaurado. Y que si ha creído en arrepentimiento y fe, pero usted lo puede definir de otra manera. Lo importante es que usted entienda, además de la definición, el mensaje del Evangelio. Mírenlo ahí. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Traten de leerlo. Apocalipsis 14, 6 al 7. Si pueden lo leen y si no yo lo leo por ustedes. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Escuche cuál es el mensaje que decía, el mensaje del Evangelio. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Eso es lo que usted le va a enseñar a las personas que van donde usted. Y el propósito final del Evangelio es que Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo es restaurarnos en Él, de manera que todos volvamos al círculo de Dios, entre comillas, y para que esto ocurra tenemos que nacer de nuevo, o sea, morir y resucitar en Cristo, tal como muestra Gálatas 2:20, Juan 3:1 al 18. Vean ustedes ahí que hay muchísimos nombres para el Evangelio. Digan algunos, si pueden, rapidito, algunos. Evangelio de Jesucristo. El Evangelio del Reino. Ajá. El Evangelio de Dios. Ahí, ¿cuál más? ¿Cuál más? Ahí, vamos. Palabra de fe. Misterio de Cristo. Misterio de Cristo, palabra de Dios, palabra de Cristo, palabra de salvación. Otro más, rapidito. Buena semilla, levadura. No quiero dejar de decirle esto antes de despedirme. El sistema de discipulado que les pido, yo le daré un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un discipulado de sanidad interior, pero usted no va a coger nada de ahí, porque usted no puede hacer eso. Usted va a elaborar, y se lo voy a poner fácil, usted va a elaborar por lo menos 12 títulos con los pasajes que usted va a usar para un sistema de discipulado. Le voy a dar un ejemplo y tomen sus notas y después le entregaré algo, pero ahora es que le estoy diciendo, porque ya tienen que comenzar, porque ustedes tienen los libros y en los libros están los temas y los libros citan la Biblia. Por ejemplo, para que tengan una idea, primer título de su sistema de discipulado. Esto es un ejemplo, yo no le voy a decir el título, pero usted tiene que comenzar en cómo fue creado el ser humano. Entonces usted va a ir a un pasaje sede que ya le hablé hoy, y eso es hermenéutica, le hablé hoy de los pasajes sede. Si usted va a hablar del ser humano, usted tiene que comenzar por el pasaje sede de cómo fue creado, imagen y semejanza, cómo fue creado. Usted tiene que en una segunda lección y buscar los pasajes que usted va a usar. En una segunda lección, el ser humano, por ejemplo, no le estoy diciendo que lo haga así, pero el ser humano experimenta vivir sin Dios.
¿Y cuál pasaje sede usted va a usar? Todos juntos no. Escuchen otra vez. Segunda lección, ya usted mostró la imagen y semejanza de Dios, creado a imagen como usted lo quiera. ¿Cuál usted? Piensen, no respondan, razonen. Yo le estoy hablando porque le dije pasaje sede. Si usted va a dar un estudio, yo veo muchos estudios, sistemas de discipulado, y yo digo, ¿pero qué le pasa a este? Está hablando de la segunda venida de Cristo y comienza con Apocalipsis. Tú no puedes comenzar ahí, tú tienes que buscarlo en dónde comienza eso. Apocalipsis 3, que fue cuando pecó, él vivió sin Dios ahí. Oigan, ahora, ve cómo razonó. Eso es lo que quiero, que razonen, y que ustedes a veces responden muy rápido, razonen. Si vas a un pasaje sede, el hombre experimentó sin Dios, tiene que irse a Génesis 3. Entonces puede poner una tercera lección, consecuencia de haber desobedecido a Dios. El hombre desobedece a Dios y sus consecuencias. Pues ya tú tienes ahí una tercera. No usen esa, hermano. Yo le digo, anótenlo, pero usted no va a usar esa misma palabra. Porque ya eso sería, hermano, coger al profesor de lo que no es, ¿verdad? Entonces usted va a ver qué pasó. Al final de todo hay que ir por ese hay que empezar por ahí. Porque usted va a crear un sistema de discipulado que incluya sanidad interior. Entonces después que usted llegue a mostrar cómo el hombre fue creado, cómo el hombre se dañó y que la consecuencia, usted tiene que saltar a Cristo. Ahora saltar hacia Cristo, no saltar a Cristo, sino saltar hacia Cristo, porque Cristo es la promesa. Restaurado o promesa de salvación y restauración en Cristo, por ejemplo. Y entonces ahí usted une Génesis 3:15 con Juan 1:1, que dice cómo fue que Jesucristo vino, o qué dice Cristo de que yo, el Hijo del Hombre, vino, no para usted. Es un estudio bíblico que usted, claro, después usted va a elaborar su estudio, porque usted me está dando los títulos y los pasajes, pero después usted va a elaborar, pero eso ya a mí no me interesa. Yo lo que quiero es que ustedes puedan elaborar un sistema de discipulado. Eso se va a tomar su tiempo. Donde usted después va con esos títulos, va a hacer su estudio, la introducción, y se lo va a dar a las personas. Después entonces usted pone la continuidad un ejemplo, la continuidad de Cristo en el ser, el Espíritu Santo. O Cristo vive, Cristo sigue en su pueblo, o Cristo sigue en su Hijo, en sus hijos, algo y entonces conectar al Espíritu Santo. Jesús se fue, pero Él dijo que Él no nos iba a dejar solo, porque Él iba a continuar su obra. Pues usted va al pasaje sede y no lo va a encontrar en otro lado que en Juan 14 y en Juan 16. Son pasajes sede donde Jesús promete el Espíritu Santo. Después usted podría poner, eso es opcional, el Espíritu Santo la palabra, la espada del Espíritu. Porque lo que hace Cristo lo hace ahora a través del Espíritu, y lo que el Espíritu hace lo hace a través de la palabra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, eso es lo que quiero oír de ustedes. Pues yo les seguiré mostrando ideas para eso. Porque eso es lo que ustedes van a hacer cuando aconsejen. Y se van a dar cuenta de esto y tómenlo como un secreto a voces. Cuando usted tiene un sistema de discipulado, es mucho más fácil trabajar con la persona. Porque cuando la persona se sienta y usted lo entrevista, usted inmediatamente ve dónde cae la persona. Esta persona no está viviendo la obra del Espíritu en él o en ella. Entonces usted dice, esa es la lección mía de mi sistema de discipulado número 4. Déjame tantear por ahí. Pero antes de tantear, el pastor dijo que hay que conocer el Evangelio. Entonces déjame ponerlo. En mi sistema, en mi entrevista, después del nombre, de cuánto tiempo tiene de convertido, ¿qué ustedes creen que vienen? ¿Qué es el Evangelio? Cuando la persona no define el Evangelio, yo digo, cierro ahí, no voy a entrar ahí. Entonces entro, mira, el Evangelio es buenas nuevas, pero esa es la palabra Evangelio. Pero el Evangelio de Jesucristo tiene muy malas nuevas. Por ejemplo, si tú no aceptaste a Cristo y mueres hoy, baja condenación, muy malas nuevas. No, yo me lo acepté, pero el tú aceptarlo le costó la muerte a Cristo. Eso es muy malas nuevas. Y como soy comunicador, hago esos cambios de impresión de la voz para que la persona, sí, tu salvación costó sangre, la de Cristo, la perfecta. Usted no va a gritar así,
pero ese soy yo. Entonces defino el Evangelio. Cuando tiene un sistema de discipulado y apunta al Evangelio, usted verá que va a ser mucho más fácil. Dios les bendiga. Mañana veremos técnicas de consejería. Vengan preparados porque ese PowerPoint es un poquito largo y tiene varias secciones y tocaremos en parte lo que dice para mí uno de los mejores sistemas de cómo aconsejar para que la gente cambie. Ustedes verán que son 4 puntos que él propone y el primero es escuchar.